Saludo a cámara. Bienvenidos, estamos en la Orden Sagrada del Escarabajo, Immortals, en esta primera cámara inicial pública de motivación continua, y vamos a ver un tema muy especial acerca de lo que es la personalidad. Vamos a cantar unos mantras que nos van a ayudar al recuerdo de vidas pasadas. El famoso mantra Om Sohum. Shout todos. Om Sohum. 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 Y concentrémonos en los chakras pulmonares y vamos a hacer el mantra Anra. Mientras, una meditación de retrospección, allí veamos los primeros años de vida, allí en el entrecejo con el ojo mágico. Chas Laras Chias Om Sohum. Om Sohum. Alma mía, despierta, despierta, alma mía, tú tienes que despertar. Abrimos nuestros ojos y escuchémosle a Samael Aun Weor acerca del tema que vamos a ver. Crea tu nueva personalidad. La falsa personalidad. Por Samael Aun Weor. Ciertamente, existe en nosotros un elemento perjudicial que es óbice para la adquisición de la verdadera felicidad. Quiero referirme, en forma enfática, a la falsa personalidad. Incuestionablemente, si ésta se desvaneciera, solo reinaría en nuestros corazones la bienaventuranza. Desafortunadamente, la falsa personalidad está constituida por ciertos ingredientes perjudiciales. Obviamente, me refiero ahora a la vanidad y al engreimiento. No hay duda de que si estos dos elementos desaparecieran de la faz de la Tierra, la vida del ser humano cambiaría totalmente. Con el engreimiento y la vanidad se procesan muchas causas y efectos equivocados. El engreído quiere subir al tope de la escalera, hacerse sentir, pisotear honras, dignidades, corazones, sentimientos, sin interesarle el dolor ajeno. El vanidoso, obviamente, se siente herido cuando alguien le lastima, y en aras de su vanidad sacrifica a otros, con tal de tener lo que a la gente deslumbra. El flamante carro, la lujosa residencia, los elegantes trajes, etc. No importa que tenga que explotar a muchos, si por ese medio, o por distintos medios ha de conseguir el dinero necesario que le permita mostrar al mundo su fatuidad. Así pues, hermanos, el engreimiento y la vanidad son gravísimos.
Grave también son los celos y las preocupaciones. Las preocupaciones son semejantes, dijéramos, a las moscas. Miles de yoes de las preocupaciones revolotean en la mente, aguardando algo, como para formar problemas. Así como las moscas se posan en forma indiscriminativa sobre la inmundicia y sobre la comida, sobre todo lo que, así son también el enjambre de los yoes de las preocupaciones. Ellos aguardan algo en que posarse para formar preocupaciones. Un concepto, una palabra, una idea, una teoría, cualquier cosa, no importa qué sea. Los yoes de las preocupaciones solo aguardan el instante en que puedan formar problemas, y flotan en la mente. Son perceptibles para aquellos que posean la divina clarividencia. Es terrible eso. Pensar, sencillamente, de que tales yoes se corresponden con la falsa personalidad. Vean ustedes cuán perjudicial es la falsa personalidad. Y en cuanto a los celos, ¿qué diríamos? El celoso forma de una pulga a un caballo, hace problemas por doquiera. Si el ser amado sonríe, ya ese es un motivo de celos para el celoso, y entonces calumnia, hiere, hace daño. Mas no solamente existen celos pasionales, también existen otra clase de celos. Los celos religiosos, los celos políticos, los celos de amistad, eso nadie los puede negar. Los celos son múltiples y causan gran dolor. Todos esos celos, todos esos yoes de las preocupaciones, del engreimiento, que indubitablemente es gravísimo, la vanidad que tanta ostentación hace, y en fin, todo eso pertenece, sencillamente, a la falsa personalidad. Podrían ser felices los seres humanos, si no poseyeran la falsa personalidad. Desgraciadamente, todo el mundo la posee. En ausencia de la falsa personalidad viviríamos en éxtasis, cuán dichosos nos sentiríamos. Mas desgraciadamente, la gente todas poseen la falsa personalidad y eso es grave. Es necesario que nosotros nos propongamos a destruir la falsa personalidad. Es posible esto si le hacemos la disección a los celos, a la vanidad, a los yoes de las preocupaciones, al orgullo, etc. Cuando uno comprende que el engreimiento es uno de los factores más densos de la falsa personalidad, se propone hacerle la disección a ese elemento y lo disuelve radicalmente. Pensemos en lo que es la felicidad del ser y lo que es la falsa personalidad. El ser, en sí mismo, es feliz, infinitamente dichoso. Cuando uno elimina a la falsa personalidad, queda en la plenitud del ser, goza entonces de la bienaventuranza. Desgraciadamente, muy pocos son los que se preocupan por esta clase de estudios, raros son aquellos que realmente intentan autoexplorarse profundamente. Obviamente, mis queridos hermanos, necesitamos provocar un cambio en nosotros. Si un mago, por obra de magia, disolviera la vanidad y el engreimiento, la gente se encontraría totalmente transformada. Desgraciadamente, no hallarían qué hacer, se hallarían desorientadas, no le encontrarían sentido a la vida, se suicidarían, morirían. Y sin embargo, hay que disolver esos dos ingredientes, el engreimiento y la vanidad. Pero el proceso del cambio, de la disolución, debe ser metódico, didáctico y hasta dialéctico. De lo contrario moriríamos, nos hallaríamos desorientados. Cuando uno comprende esto, se propone a trabajar sobre sí mismo. Necesitamos hacernos conscientes, autoconscientes de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos y de los efectos que otros seres humanos producen en nosotros. Cuando uno comprende la necesidad de hacerse autoconsciente, va disolviendo entonces los factores del engreimiento y de la vanidad, así como el de los celos y las preocupaciones. Se procesa una transformación. Obviamente esta no llevaría al despertar. Despertar es lo fundamental, despertar es radical. Los yoes del engreimiento y de la vanidad, que corresponden a la falsa personalidad, lo atrapan a uno, hacen que uno se identifique con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, con los sucesos, con los distintos eventos recurrentes en el tiempo. Uno tiene que aprender a producir la separación de sí mismo, la separación de todas las cosas. No identificarse con los sucesos, con los acontecimientos, con las cosas, con los eventos, etc., porque esta identificación le absorbe, le vampiriza a uno la conciencia y la sumerge, en realidad, más profundamente. De manera que necesitamos que nuestra conciencia despierte, lo cual es posible haciendo la separación entre nosotros y las cosas, los eventos, los sucesos.
Así, mis hermanos, debemos volvernos autorreflexivos, autoconscientes. Obviamente, el trabajo de desintegración de los elementos de la falsa personalidad suele ser a veces muy difícil y esto no lo podemos negar. Nosotros quisiéramos desintegrar ciertos elementos y subelementos de la falsa personalidad, con el propósito de conseguir la felicidad a la cual tenemos derecho, pero desgraciadamente, eso es lo grave, a veces sentimos que nos estancamos. Hay yoes y elementos, agregados o subelementos de la falsa personalidad muy difíciles de desintegrar. Entonces necesitamos revestirnos de suma paciencia, si es que en verdad queremos avanzar. A medida que nosotros ahondamos más y más dentro de sí mismos, vamos descubriendo también que existen en nosotros ciertos agregados psíquicos, inhumanos, muy difíciles de pulverizar. No debemos impacientarnos, y máxime cuando, en realidad de verdad, no hemos pagado el precio del avance. Desintegrar a veces ciertos elementos difíciles, es posible cuando uno paga. Es también absurdo querer desintegrar ciertos subelementos en forma inmediata, sin haber pagado. Recuerden ustedes que tales o cuales agregados inhumanos, personificando errores, se hallan, en verdad, íntimamente relacionados con causas equivocadas, y estas a su vez, con el karma. Así pues, no se extrañen ustedes si alguna vez se encuentran estancados en tal o cual elemento. Es evidente que está él incluido, vinculado a tal o cual mala causa. Malas causas producen malos efectos, y esas malas causas o yoes causa, a su vez, se encuentran vinculados a la ley del deber y el haber, a la ley del karma. En esos casos se necesita pagar, para poder desintegrar estos o aquellos elementos difíciles. No solamente se paga con dolor, el karma se puede pagar también con buenas obras. Y hasta se puede lograr el perdón mediante el supremo arrepentimiento, y entonces los yoes causa se disuelven. La impaciencia en estos estudios perjudica a nuestros neófitos. Si estos quieren realizar avances serios deben volverse serios. No es concebible un hombre serio que no haya adquirido la paciencia. El Cristo Jesús dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Muy buena dosis de paciencia se necesita cuando nos estancamos en tal o cual yo. Por eso es urgente volvernos más conscientes de sí mismos, en pensamiento, en sentimiento, en la palabra. Distingamos nosotros entre lo que es la plática, propiamente dicha, y lo que es la charla. La charla y el charlatán son lo mismo. Por eso en nuestros estudios no debemos aceptar jamás la palabra charla o charlatán para nuestros conferencistas. Nosotros no damos charlas. Yo aquí no estoy charlando con ustedes, no señor. Yo soy un hombre serio que no he venido a charlar, he venido a platicar con ustedes, que es diferente. La charla es para los charlatanes, y la plática la encontramos en los diálogos de Platón, en las pláticas que sostenía Sócrates con sus discípulos. Ya ampliamente se ha hablado sobre esto, y bien valdría la pena estudiar la República de Platón. Así podríamos hacer una clara diferenciación entre lo que es la plática y lo que es la charla de los charlatanes. La charla es algo mecánico por naturaleza. El charlista o charlatán, el que da charlas, es el individuo que no tiene conciencia de lo que está diciendo, habla mecánicamente. La plática es otra cosa. Plática es la de un Sócrates con sus discípulos, en su academia, o la de un Platón en los misterios de Eleusis. Eso es la plática, allí hay reflexión. En este caso, quien platica, quien da la enseñanza, habla por reflexión profunda, por reflexión evidente del ser. Escoge las palabras adecuadas para cada idea, y así reviste a las ideas con palabras exactas, resultado evidente de la autorreflexión del ser. Quien platica, quien da la enseñanza esotérica, gnóstica, en modo alguno discurriría mecánicamente. Observen ustedes que los hombres reflexivos, cuando platican, lo hacen evidentemente concentrados, escogen los términos exactos para revestir las ideas trascendentales del ser. Allí tenemos este tema tan especial como es crea tu nueva personalidad, estimados, estimadas, y si nosotros comenzamos obviamente a desintegrar la falsa personalidad, vamos a ir alterando positivamente nuestra existencia. En la personalidad se conjuga parte de nuestro karma, y esa personalidad que hemos creado se ha tornado lamentablemente falsa a causa de los ejemplos negativos, a causa del ego y la falsa personalidad,
y el mal manejo de virtudes de las personas que nos han rodeado, en este caso desde los primeros años de vida, pero eso no viene desde allí nomás. Desde el propio esperma y el propio óvulo ya está allí sellado, está heredado ahí ciertas características, unas positivas, otras falsas, de nuestros progenitores, y a su vez también ahí está concentrado obviamente una información de nuestros ancestros, como es abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y etcétera. Pero a su vez acordémonos que todos hemos creado el famoso ego, aposilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, que han aprisionado el 97% de nosotros de chispa divina. Esos egos también dan ejemplos negativos y obviamente de eso también se programa la persona que está al lado de las otras personas y se va creando falsas personalidades. A su vez, la forma que tenemos de hablar, la forma que tenemos de reír, la forma que tenemos de caminar, la forma que tenemos de hacer negocios, la forma que tenemos incluso hasta de conseguir pareja o parejas, ya viene en parte programado en ese esperma y en ese óvulo. O sea, esto es científico y obviamente tiene que ver con nuestra genética. Acordémonos que en los cromosomas, que son en total 48, no 46, 48 nos enseña Samuel Ambeor, está ahí organizado y está programado también la forma del cabello, la forma del cuerpo, y toda esa información que realmente se expresa en todas las personas. Por ahí personas hay que dicen que ya el papá o la mamá ya no es su papá o su mamá. Eso es algo inconsciente decir, obviamente, porque la genética de ellos obviamente la tenés allí en tu propia sangre, tus propios átomos y células. Es verdad que cada día va muriendo células, pero se van creando nuevas. Pero esas nuevas obviamente tienen una genética y un origen pristino que tiene que ver con nuestros progenitores. ¿Veis? Ahora, por otro lado, si es que al mes de nacido o nacida le hubiesen llevado a la China, ¿qué comiera? Cómo fuera su pensar, qué Dios o Dios fuera su Dios, qué creencia religiosa estuviera, cómo hablara. A su vez, si a los 30 años le traen de vuelta a su país de origen, en el que nació, sería todo muy distinto. Entonces allí vemos que se programó en otro lado una personalidad. ¿Ve? Si a esa misma edad le llevaran a Inglaterra o Estados Unidos, al mes de nacido o nacida, ¿qué comiera? ¿Y qué creencias tuviera? Tanto en la religión, el arte, ciencia, filosofía, mística. Entonces allí vemos que la personalidad se puede alterar, ya sea positivamente o negativamente. ¿Quién te crea la personalidad de un inicio? El perro, el gato, el chancho, el marrano. Esos animales de ahí, si has vivido en la selva, esos animales te han programado también con su ejemplo de vida, ya positivo o negativo, han impregnado y han programado, han codificado dentro de nuestros centros energéticos ciertos conceptos, ciertas ideas, y por ende de allí se ha cristalizado una personalidad. Te has creado te has desarrollado en tu infancia en el campo, pero en un campo de sierra, donde no hay animales salvajes. Entonces, igual, los animales del entorno, aparte de las personas y todo aquello, han dado un ejemplo positivo o negativo de vida, y de eso se ha programado dentro de nosotros, en el centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, y en esos tres cerebros, intelectual, emocional, también motriz, instintivo, sexual, y en esa parte energética de los sentidos, o sea, en la parte de visto, oído, gusto, tacto, olfato, pero en la parte interna energética se ha programado ciertas formas de actuar. Entonces, cuando a su vez el reino mineral
la tierra y los minerales de la tierra, de donde la persona se desarrolló en los primeros años de vida, han impregnado también cierto tipo de información positiva o negativa dentro de estos centros energéticos. Producto de ello hemos creado también una personalidad. El reino vegetal también, las diferentes plantas, árboles, legumbres, frutas, etcétera, del entorno ha impregnado también dentro de nosotros cierto tipo de información positiva o negativa, y de eso se ha desarrollado una nueva personalidad. A su vez el reino animal igual. Entonces analizad, ¿quién tendrá en parte ya por genética mayor fiereza? ¿Alguien que se desarrolló, se crió en los primeros años de vida en la selva, o el que se desarrolló en esos primeros años en la ciudad o en una sierra donde no existían animales salvajes? ¿Quién tendrá mucha más destreza y mucha más fiereza de acuerdo a esto? Si alguien quiere contestar, ahí puede mandar un mensaje o decirlo, obviamente. Las personas que se han desarrollado dentro de la selva son personas que ya en su genética, y obviamente si sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos han sido oriundos autóctonos de ahí, entonces ellos a su vez por genética ya tienen una mayor destreza y obviamente mayor fiereza, que les vuelve más fuertes, incluso más peligrosos, por el simple hecho de que ellos se han desarrollado en ese entorno. A su vez, lo que uno come también le va formando, lógicamente, una personalidad. Entonces, si usted se desarrolla en la costa, de eso que come, obviamente va creando nuevas células, y a su vez, en 7 años que ya esté en ese lugar, se vuelve oriundo, porque esos alimentos se impregnan en su genética también. Pero a su vez, imagínense que de ahí se va a la sierra, pero en la sierra sigue usted nutriéndose, alimentándose con nutrientes de la costa. Entonces sigue ese tipo de vibración, obviamente, porque esos alimentos va haciendo también sus nuevas células, pero a su vez ya respirará el aire de la sierra, por ejemplo, y de eso también va a crear nuevas células. Entonces ahí se va volviendo híbrido. Pero ahora, si es una persona de la costa, por ejemplo, y está en la sierra y comienza a comer solo alimentos del entorno, de la sierra, después de 7 años, toda su genética entonces va a participar de un nuevo lugar, ya que de esos nutrientes que emergieron de esa tierra fue creando obviamente nuevos átomos, nuevas células. Entonces es importante lo que comemos. A su vez es importante comprender que todos estos detalles que hemos visto, y acordémonos que también nosotros hemos creado el ego, cada quien, los defectos, un ciclo de aproximadamente 108 vidas, y ello también ha impregnado a estos centros energéticos dentro de uno ciertas formas negativas de pensar, sentir, y de eso obviamente se ha impregnado dentro, se ha sellado con poderes falsos, y luego de ello hemos creado una falsa personalidad. La personalidad en sí es un vehículo de expresión, ya sea de la conciencia del ser o ya sea del ego. Se torna falsa porque ya sabemos, como nos enseña Samuel Ambeor, que el 97% de conciencia está atrapado entre el ego que hemos creado. O sea, todos tenemos en mayor parte defectos, un 97%, y eso obviamente da un mal ejemplo de vida. Y de eso se impregna dentro de los centros de los infantes, de los niños, niñas, y de ellos se crea falsas personalidades. Ahora ya sabemos qué es la personalidad en sí, un vehículo de expresión, se torna falsa a causa de estas situaciones. Y acordémonos que las falsas personalidades que han creado el entorno, los egos,
el mal manejo de virtudes impregna ejemplos negativos y eso se sella dentro de los centros energéticos y de eso se crea falsas personalidades. Y a su vez, que también tiene que ver una parte genética, como ya lo vimos, y se relaciona con ese esperma, ese óvulo, los cromosomas, los genes. Entonces ya tenemos ahora la cuestión. Ahora, nosotros hemos nacido en un lugar tal, de acuerdo al karma dharma generado en la anterior existencia. Como se recuerda las vidas pasadas, pues ya hicimos allí prácticas. Y obviamente que donde estamos nos lo merecemos, o sea, no es injusto donde nos pusieron. Ahora, de los actos que hemos hecho ya positivos o negativos, va a venir un nuevo escenario donde vamos a ir a retornar en otra existencia, si aún no hemos terminado el ciclo de 108 vidas. Si no, vendría la famosa involución, como le enseña Samuel Ambeor claramente en su libro, Sea infierno, diablo y karma. Bien, entonces en este caso, nosotros vamos creando y ya tenemos una personalidad. En esa personalidad está concentrado también nuestro destino. O sea, si tienes una forma de hablar tal cual, revisa si es la más correcta. No estamos hablando solo únicamente en el sentido de ortografía y toda esa situación gramatical y todo ello. Revisa cómo tienes el voceo, cómo tienes ese autotune, pero personal tuyo y de la genética familiar. Y observe si ese voceo y esa tonada le va a servir para abrirse espacio en la vida, en triunfos, ya sea en la salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva. Entonces para ello uno tiene que investigar obviamente una parte cultural, una parte antropológica y todos estos detalles de las personas que nos han rodeado entre 0 y 7 años, 7 y 14 años, 14 y 21 años. 0 y 7 años se va a la vez cristalizando, creando la personalidad, que se vuelve falsa pero que ya vimos. 7 a 14 años toma fuerza y 14 a 21 se va robusteciendo más y luego en la vida se va obviamente como petrificando. Por eso dicen de tal palo, tal astilla, genio y figura hasta la sepultura. Porque ya venimos diseñados como son nuestros padres, como son nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Ahora que uno puede alterar ese tipo de conductas y eliminar falsas personalidades y crear nuevas personalidades, lógico es. Pero para eso necesitamos hacer un trabajo. En la joya 24, 25 y 7 de Lakshmi Daimon vamos a tener información también ampliada. Y en esta conferencia que da Samael Ambeor o el maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Colombo mexicano, sobre la personalidad. A su vez acordémonos que uno es el ego, los defectos, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, de ahí emergen 10.000 defectos psicológicos, y otro muy diferente es la falsa personalidad. El ego lo traemos desde otras vidas y uno mismo ha creado el ego por no saber transformar las impresiones en la vida. Se ha creado todo eso y se encarcela uno como chispa divina energética, alma, conciencia espiritual, que eso es uno, dentro del propio ego que se ha creado. O sea, esto es como que una persona no se ha bañado 2, 3 años y obviamente sobre la piel hay varias capas de basura y la piel está encarcelada dentro de esa basura. Ahora, nosotros nos hemos encarcelado dentro de esa basura psicológica, defectos, pecados, yoes, etcétera, que se llama ego. Ego es yo, igual yo, tiene que ver con los diferentes defectos que hemos creado. Si eliminamos esos defectos, vamos a ir emergiendo con el yo soy humildad, yo soy paciencia, yo soy caridad, yo soy altruismo, yo soy diligencia, yo soy templanza, yo soy castidad, yo soy clarividencia, yo soy intuición, etcétera. Pero para ello está lo que vimos anteriormente, o veremos después,
meditaciones de muerte budista o meditaciones de virtualización. Ahora, la personalidad que hemos creado es de esta vida. Samuel Ambeor nos orienta en Sé Infierno, Diablo y Karma y en otro libro más, que cuando la persona deja el cuerpo físico, o sea, muere el cuerpo, uno emite un diseño electromagnético de la personalidad que tiene hacia ciertas regiones de la naturaleza. Ahora a su vez, cuando va a retornar, nacer en un nuevo cuerpo físico, orienta que la ley divina conecta ese diseño electromagnético de personalidad hacia el nuevo cuerpo en que uno va a retornarse. Y a su vez acordémonos que la personalidad que hemos creado en una vida, cuando muere el cuerpo físico, entonces al cementerio va el cuerpo físico, o sea, ese carro físico, esa casa física que uno tenía, a su vez va el cuerpo vital y va la falsa personalidad que se transforma en el famoso fantasma. ¿Has escuchado de que la gente a veces ve fantasmas? Se los puede filmar también, y un material extraordinario. Si lo tienen, pueden enviar acá a la Orden Sagrada del Escarabajo para investigar más. Entonces, esos fantasmas simplemente son falsas personalidades de las personas que deambulan por los cementerios. Y pueden llegar igual después de haber fallecido la persona, pueden cristalizarse allí en la casa. Y es la falsa personalidad transformada allí en fantasma. Una conjuración en el nombre de la conjuración de los 7, o esa puede ser, se retire esas entidades. Pero antes, un experimento que hace Samuel Ambeor, eso está en el libro Mirando al Misterio. Cuenta que estaba en su alcoba, yendo a descansar, la puerta estaba entreabierta, cuando de repente entró una dama. Entonces el maestro pues ya se dio cuenta que era un fantasma, que se cristalizó. Bueno, ya le iba a conjurar, pero antes de eso quería investigar. Le dijo, bueno, venga para acá, estire su mano. Y comenzó a revisar de qué materia estaba hecha ese cuerpo de fantasma. Entonces analizó, dice que era una especie como gaseoso, o sea, más, no como la piel como tenemos, sino una materia más sutil. Después de hacer las investigaciones, conjuró y le hizo que se retire ya aquel fantasma. ¿Ve? Cuenta incluso que ese fantasma quería acostarse allí al lado de la cama. Bueno, entonces ahí está un experimento de cuando se te presente un fantasma, conjuralo y pregunta, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué hace? Pero recordemos que allí no hay la parte de alma o ser querido, sino simplemente es la falsa personalidad de nuestros ancestros que allí se cristalizó. Mientras se va destruyendo el cuerpo físico, el cuerpo vital, se va desintegrando la falsa personalidad. Pero hay personalidades muy robustas que se transforman en fantasmas. Todas las personalidades se transforman en fantasmas, pero algunas duran más en la desintegración. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Lakshmi Daimon orienta que él conversó con la anterior falsa personalidad que tenía, que estaba en el panteón. Y él ya estaba retornado, el bodhisattva, en otro cuerpo y creó otra personalidad. Por ejemplo, una personalidad de Simón Bolívar, de personalidades de presidentes de repúblicas o de ciertos guerreros, por ejemplo, y guerreras, demora mucho más tiempo en desintegrarse que personalidades de personas comunes, porque son personalidades más fuertes. ¿Ve? Entonces, a ver si uno en los cementerios aún tiene las falsas personalidades de otra vida. Bueno, al final se desintegra. ¿Ve? Por eso es muy recomendable mejor cremar el cuerpo físico cuando alguien muere, y este es más higiénico, lógicamente. Ahora, de esas cenizas podéis hacer un monumento de vuestro ser querido. Ubicas esas cenizas en el agua y antes de echarle a la mezcla de yeso con cal, puede ser, o cemento también, y otros detalles, podéis ubicar ahí con goma. Entonces, en esa agua pones las cenizas de vuestros seres queridos, una parte de vuestro ser querido, y de ahí se elabora un monumento de él o ella. O puede ser un cuadro también pintado. Eso sí se lo puede tener en casa, en un lugar especial. Pero eso de tener los huesos del muerto
Entonces las personalidades llegan pues por su hueso allí y frían la caza. Entonces ahora ya tenemos una idea clara qué es la personalidad y por qué se torna falsa. Ahora, y acordémonos que en parte en la personalidad está nuestro destino. Por eso hay que alterar positivamente la manera de hablar, la manera de comer, transformar la manera de pensar, sentir y actuar, para así nosotros ir alterando nuestro destino. Y eso lo tenemos que hacer nosotros mismos. Ya los demás nos crearon una falsa personalidad. Y obviamente uno también, el ego de uno impregnó falsos conceptos y también colaboró para la creación de esa falsa personalidad. Pero hay que ir desbaratando esos odres viejos, falsos, y hay que arreglarnos primeramente dentro de nosotros. Práctica para desintegrar la falsa personalidad. Además de hacer estas investigaciones y meditación, revisar cómo eran la gente que nos rodeó en los primeros años de vida, qué forma de comer tenían nuestros seres queridos, de hablar, de hacer negocios, de conversar, y todos esos detalles, qué cultura, tradiciones tenían, tenemos que investigar de nuestros ancestros también y de todas las personas que nos rodearon en los primeros años de vida, y de ahí ver qué es lo más positivo y hacerlo luz dentro de nosotros. Y eso es ver y revisar esa parte negativa que no nos sirve. ¿Para qué? Para destruir eso dentro de nosotros, esos odres viejos que están mal sellados cual potro al sello. Hay que destruir eso. Si no se arregla acá adentro, va a ser como que la persona imprime un documento y en el documento le sale ciertos errores. Toma un borrador, borra, ya lo arregla y vuelta hace una impresión, por ejemplo, en otro documento, pero igual le va a salir la falla. Vuelta, borra en ese documento, vuelta, hace la impresión y así puedes imprimir 1.000.000 de lo mismo y te va a salir la misma falla. Es que el problema no está afuera en el documento, el problema está en la computadora, el problema está en ese archivo de la computadora donde diseñaste ese escrito. Entonces lo que tiene que hacer es ir al escrito, a su vez corregir ahí la situación y va a ver que después imprime lo que quiere y le sale correcto. Lo mismo, nosotros ya somos estamos diseñados para actuar así, de cuna urna a su vez, a causa de la falsa personalidad. Y así jalará con la personalidad el tipo de amistades, el tipo de lugar donde va a vivir, la sociedad, el trabajo y todo aquello, de acuerdo a la personalidad que tiene, porque ello jala como imán las circunstancias del entorno. Entonces, a su vez, ¿qué tenemos que hacer? Ir a arreglar, ir a limpiar nuestro centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, nuestros 3 cerebros, cerebro intelectual, cerebro emocional, motriz, instintivo, sexual. Ir a limpiar esa parte energética de los 5 sentidos, destruir ahí odres viejos, odres falsos, o sea, hacernos como, en el caso de una computadora, está con virus, un montón de cosas, le haces una formateada y después de formatear se instala programas. Lo mismo vamos a hacer en el cuerpo y en estos diferentes centros energéticos y cerebros. ¿Cómo se hace? Con la meditación de formateo. Entonces, primeramente se relaja la mente, el cuerpo, las emociones, se concilia sueño, ojos cerrados, se pide asistencia al real ser de Vishakti Kundalini en las energías superiores. Y a su vez se concentra en lo que va a hacer, va a formatear, va a eliminar una falsa personalidad para crear una nueva personalidad. Entonces allí en la meditación comienzas a analizar todos estos detalles que hemos visto. Hay diferentes tipos de falsas personalidades. Hay falsas personalidades de ira, ojo que una es la cabeza de legión de la ira con 2000 egos, más o menos que tenemos de otra vida, y otra muy diferente es la falsa personalidad de ira que hemos creado en esta existencia. Hay falsas personalidades de orgullo, falsas personalidades de pereza, falsas personalidades de codicia, falsas personalidades de lujuria, falsas personalidades en contra del dinero, en contra de la riqueza, falsas personalidades en contra de la salud, falsas personalidades en contra del amor. Entonces dedica 2 meses a un trabajo
dirigido. Por ejemplo, en este mes, pues compartimos ahí, las personas en cámara ultra, se está allí trabajando en desintegrar la falsa personalidad de codicia para crearnos una nueva personalidad de caridad y todos sus derivados. Pero una nueva personalidad de caridad no es que no tengas dinero, es que tengas harto dinero, que tengas prosperidad y que sepa también compartir con las demás personas de una manera sabia e inteligente. Es que a la vez que te haces la caridad a ti mismo de nutrirte bien, comer bien, vestirte bien, vivir bien, tener lugares bellos, preciosos para vivir, a la par vas ayudando a hogares, familiares, amistades y a la par a la humanidad. Entonces, ahí en esas meditaciones se analiza todas esas situaciones dirigido a esas falsas personalidades codiciosas, desde que hemos creado desde la infancia y todo lo que hemos visto, pero dirigido. Luego después pedimos a las jerarquías superiores, al Padre Nui y sus 42 jerarcas de la ley divina, de Vishakti Kundalini, nuestro real ser interno, desintegren, destruyan, limpien dentro de nosotros esos odres viejos falsos, o sea, esos sellos negativos de falsos conceptos, falsas ideas que está petrificado ahí en los centros energéticos. Entonces ahí viene el proceso de formateo, mantra ese. Y a su vez, después de limpiar todo eso y formatear, vamos a instalarnos reales conceptos de una nueva personalidad de caridad. Y para ello tomamos el ejemplo de los dioses más exaltados que han tenido virtudes de caridad y a su vez nuevas personalidades de caridad. ¿Dónde tenéis esos ejemplos? Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, libro egipcio de los muertos, libro tibetano, etc. Y a su vez de las personas que nos han rodeado, de lo más exaltado, de ello nos vamos instalando dentro de estos centros energéticos esos ejemplos positivos. En lo más positivo del manejo de virtudes, en el caso de los dioses, tomad ejemplo de Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Mancocápac, Kaleshwanga, Samalambeor, Lakshmi, Demon Jesucristo, Jehová Lah, etc. Esos ejemplos positivos de ello nos instalamos en los centros energéticos y a su vez pedimos que de ellos se irradie y se crea una nueva personalidad. Obviamente que antes, en la meditación de formateo, pedimos que sea destruida, que esos odres viejos falsos, ciertas efigies mentales que hemos creado en el mundo mental a causa de estar pensando barbaridades, dirigido a eso, y a su vez que destruyan falsas personalidades. Y luego hacemos la instalación, como vimos, de un nuevo programa conscientivo, de una nueva personalidad de caridad, y a su vez que eso se selle en los centros energéticos y sentidos y que de ellos se cristalice una nueva personalidad de caridad, por ejemplo. Y ahora en la vida tenemos que reeducar el cuerpo físico con hábitos de lo mismo que queremos. ¿Veis? Y así, otros 2 meses puede dirigir a desintegrar falsas personalidades de ira. Otros 2 meses a desintegrar falsas personalidades de orgullo. Otros 2 meses a desintegrar falsas personalidades en contra de la riqueza, el dinero, y crearnos una nueva personalidad de riqueza y prosperidad. Otros 2 meses a desintegrar falsas personalidades en contra del amor y crearnos nuevas personalidades reales de amor, y así sucesivamente. Desintegrar falsas personalidades no es desintegrar egos, pero sí nos va a servir porque ya nuestro expresar ante la sociedad no va a poder expresarse el ego porque tenemos ya otra personalidad, pero igual el ego sigue dentro. Eso hay otras meditaciones para desintegrar ello, pero con una nueva personalidad la persona ya no actúa como antes tan negativamente y tan pecadoramente. Haz lo que quieras, pero piense que todos tus actos y hechos tienes que dar cuentas. Ley de causa y efecto, acción y consecuencia. Uno mismo va labrando su propio destino y obviamente lo cosechará en esta y en la futura existencia. Bueno, esa es la meditación de formateo para ir desintegrando esa falsa personalidad. Meditaciones puede ser una media hora, 1 hora en la noche, en la madrugada, en el día, por 2 meses dirigido al trabajo que quiera pues concentrarse, eliminar tal falsa personalidad y crearse una nueva personalidad.
Si elimina la falsa personalidad de ira, va a emerger con una nueva personalidad de paciencia. Si se elimina una falsa personalidad de orgullo, emergerá con una nueva personalidad de humildad y así sucesivamente. Practicado esto, va a haber transformaciones en la vida. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa falsa personalidad que vibra a 96 leyes de hidrógenos, o sea, con una energía densa y conecta ciertos infiernos atómicos de la persona y por ende del planeta. Va a vivir de una manera más espléndida. ¿Ve? Si hay preguntas sobre el tema, adelante, estimados, estimadas, ya onlinemente en YouTube, en Facebook, podéis enviar, acá en Messenger también, en el grupo, y obviamente para ir compartiendo. Mientras vamos a disfrutar de este mantra. El Om Sohum. Om Sohum. Este nos ayuda mucho también a recordar nuestras vidas pasadas. Practicar, es impresionante. Om Sohum. Om Sohum. Om Sohum. Om Mase Padme Hum. 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 Mase Padme Hum. Om Mase Padme Hum. Om Mase Padme Hum. Om Mase Padme Hum. Mase Padme Hum. Om Mase Padme Hum. Om Sohum. Ojos cerrados, vamos a la praxis, al pre-shalom de meditación praxis. Om Sohum. Mientras relajamos el cuerpo físico. Mantra. La Ras. Om. Om. Relajemos la mente. Mantra. Om Tediata Gate Gate para Sangate Bodhisattva. Relajemos más las emociones, mucho más. Om Nishaum íntimo, Om Nishaum íntimo. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno, Devi Shakti Kundalini, la ley divina superior. Para la praxis que vamos a hacer, ojos cerrados, conciliamos sueño, entrando en estado de vigilia sin dormirnos. Nos vamos a concentrar en recordar vidas pasadas. Mantra, llevando energía a los chakras pulmonares o centropulmonares. La Ras. Chias. Inhalas, expandes el abdomen. Exhalas, contraes, respiración de tumo. La Ras. Mientras esto, meditación de retrospección, viendo los primeros años de vida tal cual, todos los lugares por donde estabas. Y nos acordamos de otras vidas. La Ras. La Ras. Chas. Chias. Chias. Andra. Andra. Raum gaum. Raum gaum. Mira ese lugar donde estabas de niño o niña, esos lugares. Casa, tierras, etc. Las ciudades. Las centros pulmonares, actívense, recuerde vías pasadas. Ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Bien, vamos a concentrarnos en una meditación de eliminación de la falsa personalidad. Mantra Ham Sah.
Han mentalmente al inhalar por la nariz, Sah al exhalar. Shak. 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 Vamos a una retrospección a los primeros años de vida. Revisad el entorno. Vamos a eliminar falsas personalidades de codicia. Entonces revisad esos ejemplos negativos que dio el entorno en cuanto a egos de codicia y falsas personalidades de codicia. Revisad también cómo actuaba el perro cuando comía, el gato. Actuaba en medio con un ejemplo de codicia o cómo actuaba. O con caridad, cómo comía. Revisad ese ambiente del reino mineral, vegetal, cómo actuaban esos reinos. Y obviamente cómo actuaban las personas que nos rodearon entre 0 y 7 años, 7, 14, 14, 21. Revisad esa cabeza de legión de la codicia que hemos creado, con 1000 egos, 2000 más o menos, porque eso también impregnado ejemplos negativos a los centros energéticos. Revisad cómo eran nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. En cuanto a ello, sin condenar ni justificar, sin identificarnos. Revisad cómo eran nuestros ancestros en el momento que heredaron aquel esperma óvulo. ¿Eran caritativos o codiciosos? Y etcétera. Y que siga la respiración de Tumo. Ya detectado todos esos odres viejos falsos que están impregnados en nuestros centros energéticos, comprendamos que hemos creado efigies mentales también, un mundo mental, por estar pensando barbaridades de ello. Y eso está creado en el mundo mental, quinta dimensión. Revisar esos pensares, y en la vida misma. Ya concientizado de esas efigies mentales negativas que hemos creado, efigies mentales de codicia. Ahora revisemos qué tipo de falsa personalidad codiciosa hemos creado, cómo actuamos en la vida. Ya ubicado todo ello, pedimos a nuestro real ser interno, Devi Shakti Kundalini, al Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley divina, nos ayuden a desintegrar, destruir, acabar esa falsa personalidad codiciosa. Pidamos a la energía crística universal y el divino Daimon, destruyan, desintegren ello. Destruyan todos esos odres viejos falsos, mal programados en nuestros centros energéticos y parte energética de los sentidos y más. Mantran ese. Que desintegren esas efigies mentales codiciosas creadas en el mundo mental. Que desintegren esas falsas personalidades de codicia que hemos creado. Formateado ya, limpiado eso, vamos a instalar una nueva personalidad de caridad. Para ello tomemos ejemplos de los dioses, diosas más exaltados, misericordiosos, cristificados, y el ejemplo más superior de nuestros seres queridos, familiares, personas que nos rodearon en los primeros años de vida, en cuanto a ejemplos de caridad, pero lo más exaltado con sabio manejo de virtudes y supraleyes sobre ello mismo. E instalemos. ¿Cómo se instala? Mientras meditas y reflexionas, ya vais instalando en los centros energéticos. Pedimos que de esto se cree una nueva personalidad de caridad. Y en la vida misma reeducamos el cuerpo físico a hábitos de caridad. Consciente, equilibrada. Hazte la caridad primero a ti mismo. Y a la par, hogares, familiares, amistades, y a la par a la conciencia y la humanidad, porque os generéis Dharma. Mientras más se hace bien a las demás personas, vuelve mucho más Dharma para uno. Te vuelves un excelente negociante ya con los dioses diosas y te generas Dharma. Ese Dharma nos trae más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, y con ese Dharma generado pagamos karmas de esta y otras vidas.
mejor con buenas obras, con amor. Agradecemos las jerarquías que sí nos han asistido a este tema. Lo hemos visto aquí en la Orden Sagrada del Escarabajo, desde la Academia Laxmi de Moncherusher de la ciudad de Santana en los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria, Latinoamérica, American planeta. Y acordaos que una real personalidad de caridad es que la persona tenga dinero, que a su vez se haga la caridad a sí mismo, comer excelentemente bien, vestir excelentemente bien, obviamente tener tus cosas, tener tu carro, tu casa mansión, ser a imagen y semejanza de Dios y a la par ir ayudando a las demás personas. Atentamente, Switcher Taf, instructor. Seguimos con la pre-cámara básica en unos instantes para los compañeros o compañeras que quieran proseguir en la Orden Sagrada del Escarabajo.